Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Noguera, pertenezco al Colegio Nuevo Gimnasio Los Socobos. Actualmente estoy cursando grado 10º y esta es un video explicativo sobre dos temáticas que estamos viendo actualmente en física con el profesor Uriel Gómez. Y es, en primer lugar, sobre los choques, en este caso hablaremos de los elásticos y de los inelásticos, y en segundo lugar, sobre la presión hidrostática. Entonces los introduzco mediante esta breve presentación para ya entrar en materia y ver, en primer lugar, qué son los choques. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del tema de los choques, pero antes de centrarnos en las dos categorías que vamos a analizar, tengamos en cuenta qué significa este concepto, choques. Esto se define como la interacción mutua entre dos objetos, entre los cuales al menos uno de ellos está en movimiento. Esto quiere decir que se ven involucradas dos variables principales, que son el momento y la energía. En este caso, el momento lo hablaremos con la letra P y pues se puede interpretar como momento, ímpetu o incluso cantidad de movimiento, que es como el término más específico. Aquí pueden ver unos apuntes, al final les pondré la imagen para que puedan analizarla un poco mejor. Pero, ¿qué tenemos acá? Que los choques, todos los choques tienen la misma cantidad de movimiento todo el tiempo. Esto se mantiene. Lo que nos quiere decir que la P inicial es igual a la P final. Aquí también tenemos, por si se les olvida, esto ya es un conocimiento previo, por decirlo así, pero la cantidad de movimiento, es decir, ese valor de P, se puede hallar mediante la operación de masa por velocidad, teniendo en cuenta que la velocidad, que pues es la variable de acá, cambia en dos momentos, antes y después del choque. Entonces la podemos definir como antes como masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2, en este caso refiriéndonos a que en el choque hayan solo dos elementos, y después de eso va a ser masa 1, velocidad 1, comilla, y más masa 2 por velocidad 2, comilla. Como ven, el cambio no es mucho, está en la comilla, pero esa comilla nos indica que hay un cambio en el valor que se le atribuye a la velocidad en el primer momento y en el segundo momento. Bueno, además, antes, para tener un poco más de contexto de lo que vamos a ver ahorita en las operaciones y en los ejemplos, tenemos que saber de un concepto que se llama el coeficiente de restitución, que está aquí en la nubecita, como pueden verlo. Lo simbolizamos con la letra E y básicamente se halla mediante una fórmula en la cual está coeficiente de restitución es igual a volumen 1, comilla, es decir, en el segundo momento, menos el volumen 2, comilla, del segundo momento, sobre velocidad 1 menos velocidad 2. Aquí podemos ver la fórmula de manera un poco más clara. Más adelante veremos cómo mediante ese coeficiente de restitución ya podemos definir si tenemos el valor, si es un choque elástico o inelástico. Ahora prosigamos a conocer qué significan estos términos. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de estos que se dan dos, los choques elásticos y los inelásticos. Pero antes de eso, definámoslos. Entonces, en primer lugar tenemos los elásticos, que de manera sencilla son aquellos choques en los que no hay pérdida de energía cinética. Esto quiere decir que se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Al mismo, que recordemos que este término de energía cinética refiere a la energía de un cuerpo a causa de su movimiento. Entonces, pues como en este choque existe eso, se denomina que no hay pérdida del mismo. Ahora veamos qué datos tenemos en nuestro tablero. Tenemos que la energía cinética inicial es igual a la final, porque pues como tenemos entendido no hay pérdida ni ganancia, y el coeficiente de restitución es 1. Esto es algo que evidenciaremos más adelante en los ejemplos, pero esto es muy importante en la resolución, digámoslo así, aritmética o matemática de los ejercicios. Aquí tenemos pues un gráfico en el cual podemos ver, por ejemplo, podríamos interpretar esto como dos bolas de billar o dos átomos, que son como los ejemplos más comunes cuando hablamos de este tipo de temáticas. Tenemos que está la masa 1 y la masa 2. Entonces hay una velocidad 1 y una velocidad 2 que ambas van hacia el centro porque pues es donde va a ocurrir el choque. Y después de esto tenemos que lo que ocurre es que al haber el choque hay un cambio en las velocidades, esta empieza a emerger para allá y esta para el lado contrario. Entonces lo podemos interpretar como, imagínense los átomos o las bolas de billar que generan este choque y se devuelven sin haber energía cinética y con ambos movimientos ejerciendo, digamos que esa velocidad, ¿ok? Entonces aquí tenemos entendido que hay velocidad 1 y 2 tanto antes como después del choque. Y ahora aquí tenemos pues digamos que la fórmula que empleamos al respecto, que sería masa 1 por volumen 1 más masa 2 por volumen 2 es igual a los mismos datos, sino que teniendo pues en cuenta el cambio en el dato de velocidad, que por eso lo representamos con una comilla, como pueden evidenciar en el caso de abajo.
Esto nos quiere decir que esta será la fórmula para hallar tanto el antes como el después, según los datos que tengamos, pero esto lo veremos mejor en el ejemplo. Y ahora hablemos del segundo caso que tenemos, que es acerca de los choques inelásticos. En esto se tiene en cuenta que sí hay una transferencia de energía cinética en uno de los elementos que participan en el sistema. En este ejemplo, pues tengamos en cuenta que hay 2 elementos en parte del sistema, pero pueden ser más de esta cantidad. Y esto normalmente se debe debido a algunos factores como lo puede ser la energía térmica, la energía sonora o incluso las deformaciones, que lo evidenciaremos en ejemplos un poco más prácticos más adelante que hagamos pues la explicación detallada de cómo funcionan estas fórmulas. Sin embargo, para ejemplificar en el momento podríamos verlo como el ejercicio de una bala sobre alguna superficie como lo puede ser un trozo de madera o incluso una almohada. Entonces, ¿qué significa esto? Veamos qué tenemos en nuestros apuntes. Aquí podemos evidenciar que la energía cinética inicial es diferente a la energía cinética final. Y aquí, ¿qué quiere decir este más Q que tenemos en el segundo momento? En este caso la Q representa el calor, porque lo más común cuando ocurren este tipo de transferencias en la energía cinética es que haya una liberación del mismo por la interacción entre un elemento y el otro. Y tenemos que el coeficiente de restitución es 0. Más adelante veremos cómo comprobar esto y por qué ocurre, pero es importante por si en un ejemplo lo tenemos ya mediante este sencillo dato que para los elásticos es 1 y para los inelásticos 0, ya podemos definir muchas más cosas de las que ustedes creen. Y por último veamos el ejemplo gráfico rápido que tenemos aquí, es que está la masa 1 con velocidad 1 en línea recta y la masa 2 hacia la misma velocidad. Pero ¿qué ocurre después de esto? ¿Qué ocurre después del choque entre una y la otra? Terminan unidas, digamos que aquí de esta forma representamos la coalición, pero lo podríamos ver como unas cajas. Entonces si está la caja número 1 y la caja número 2, empujan, quedan en una misma posición y por eso es que lo podemos evidenciar el cambio a la hora de la fórmula, porque como podemos ver acá se dice que antes del choque es masa 1 más velocidad 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 y esto es equivalente a paréntesis, masa 1 más masa 2, porque como tenemos en cuenta ahora están en coalición, o sea, están unidas, por la velocidad final, porque ahora solo tenemos un dato de velocidad, porque al estar digamos, en este ejemplo, las dos cajas de manera conjunta, se tiene solo en cuenta una velocidad, porque ambas están en la misma posición y en un mismo momento. Entonces, aquí ya de manera breve, ya con nada más los conceptos y las fórmulas claras, podemos determinar muchas de las diferencias. Sin embargo, con el ejemplo práctico que veremos a continuación, podremos no solamente pues, analizar cómo se despejan, digamos que las incógnitas en la ecuación si tenemos estos datos, y pues también para qué tipo de situaciones se reconoce un choque elástico y uno inelástico, porque esto es algo que podemos ver en nuestra cotidianidad y en los ejemplos y situaciones más prácticas de la vida todo el tiempo. Entonces, conozcámoslos. Bueno, y ahora desde un nuevo ángulo para que tengan mejor iluminación del tablero vamos a conocer nuestro ejemplo de choque elástico. Entonces voy a proceder a leerles el enunciado y ya con los datos que tenemos en el ejercicio y en nuestro tablero vamos a determinar la solución. 2 pelotas de billar, tenemos que tener en cuenta que este es uno de los ejemplos más comunes, y los átomos, por ejemplo. 2 pelotas de billar están alineadas. La bola 1 pesa 0,5 kilogramos en dirección a la otra bola y corre con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Si al golpear las bolas la 1 se queda quieta y la 2 sale a 8 metros sobre segundo, ¿cuál es la masa de la bola número 2? Entonces aquí lo tenemos un poco más claro. Tenemos la bola número 1 con una velocidad 1 de 10 metros sobre segundo y un peso de 0,5. En este caso ese es un dato conocido. Y luego tenemos la bola 2 en la cual la masa es un dato desconocido y sabemos que al esta moverse queda en esta posición y esta arranca para allá con una velocidad 2, de 8 metros sobre segundo. Ahora vamos a ver cómo determinamos la masa teniendo en cuenta los datos que tenemos. Entonces yo les sugiero que para que el ejercicio sea un poco más fácil para ustedes, lo dividan en 2 momentos, el antes del choque y después del choque. En este caso, en el antes del choque tenemos los datos de masa 1, masa 2 desconocida, velocidad 1, 10 y velocidad 2, 0, porque en el momento 1 antes del choque esta bola no se ha movido. Y después del choque tenemos que la masa 1 pues se conserva, la masa 2 sigue siendo desconocida, la velocidad 1 se convierte en 0 porque como sabemos esta empuja esta y queda quieta. Y la velocidad 2, sería 8 metros sobre segundo, que es el dato que vemos en este lado de acá. Ahora veamos
cómo hallar, pues digamos, el dato que nos piden, que en este caso es la masa, pero ya teniendo las variables conocidas, ustedes pueden aplicarlo a la masa, a la velocidad número 1, a la velocidad número 2, cualquier otro dato. En este caso lo ejemplificaremos con la masa y veamos cómo se soluciona. Bueno, y ahora tenemos una nueva organización en los datos para determinar cuál es la solución a la operación. Entonces, bueno, como vimos en los clips de la teoría del choque elástico, esta es la fórmula que empleamos, que es masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2, es equivalente al momento después del choque, que entonces sería masa 1 por velocidad 1 después del choque, o velocidad 1, más masa 2 por velocidad 2, Y ahora lo que procede es con los datos que teníamos anteriormente del antes y después, por eso les recomendé que era mucho mejor organizarlo de esta forma, reemplazar los datos. Entonces aquí, masa 1, 0,5 kilogramos por velocidad 1, que es 10, y eso lo sumamos. Aquí ya podemos determinar un primer dato, y es que estas unidades se cancelan, porque la masa 2 equivale a la X, a la incógnita, y al multiplicarse esta por 0, que es la velocidad 2 antes del choque, nos va a dar 0, entonces este dato simplemente lo cancelamos. Y esto, aquí también hay otro dato por cancelar, y es que masa 1 por velocidad 1, teniendo en cuenta que la velocidad 1 después del choque es 0, también nos va a dar 0, entonces este dato también va a desaparecer. Entonces nos quedaría lo siguiente, 0,5 por 10 es igual a x por 8. Y esto es simplemente despejar la ecuación. Entonces obtenemos que x es igual a 5, o sea, es decir, 0,5 por 10, dividido 8, dándonos el resultado de que x, equivalente a la masa número 2, es 0,625 kilogramos para la segunda pelota de este juego de billar. Entonces aquí tendríamos la solución, y esto, como les dije anteriormente, lo pueden aplicar si en el ejercicio les piden el volumen, simplemente toman como incógnita el dato que no tienen y ese es el que deciden despejar. Ahora conozcamos un ejemplo de choque inelástico. Bueno, ahora para este ejemplo pues vamos a emplear el siguiente gráfico. Voy a acercarlo un poco a ustedes por si no es muy claro. Listo, ahí podemos evidenciar un poco mejor los gráficos. Y ahora pues leamos el enunciado a ver qué nos plantea. Dice, un cuerpo de masa de 4 kilogramos se mueve en recta horizontal a 6 metros sobre segundo. Delante del marcha otro de 6 kilogramos que al chocar adquiere junto con el primer elemento una velocidad de 3 metros sobre segundo en el mismo sentido. Esto quiere decir que esta era la masa número 1, andó a una velocidad 1 y al chocar con esta no se detuvo ahí, diferente a las bolas de billar, sino que siguió andando con ella, volviéndose digamos que una coalición de bloques, masa 1 y masa 2. Como vemos, aquí ya tenemos las dos masas unidas y solo hay un referente de la velocidad, que es velocidad final. No hay velocidad 1 y 2 en este caso después del choque, ya que como ambos están unidos, se asume que van a la misma. Entonces ahora veamos cómo se solucionan este tipo de problemas. Debemos calcular cuál es ese valor de la velocidad final, ya que la primera y la segunda ya la tenemos antes del choque. Conozcamos el valor. Bueno, y ahora que ya tenemos los datos para resolver o hallar esa incógnita de la velocidad final, veamos cómo llegamos a la respuesta. Bueno, tenemos la fórmula que también se las compartimos en clips anteriores cuando hablamos de la teoría, pero la vamos a repetir para refrescar esos conocimientos. Está masa 1 más masa 2 entre paréntesis, porque recordemos que en el momento final ya son como una misma coalición, por la velocidad final es igual a los valores de las masas antes del choque, que sería masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Ahora planteemos esto en una ecuación. Entonces, como queremos hallar la velocidad final, esa va a ser nuestra incógnita que encontramos antes del igual. Ahora, velocidad final equivale a, entonces usamos estos datos. Si esto está multiplicando, pasará a dividir. Entonces, velocidad final equivaldría a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 sobre la masa 1 más la masa 2. Eso, reemplazándolo con los valores, sería 4 por 6 más 6 por 3 sobre 4 más 6, que pues sería 10. Y al resolver esto en la calculadora obtenemos el valor de 4,2 metros sobre segundos. En el caso anterior dábamos las unidades de medida en kilogramos porque nos pedían la masa, pero al ser esto una velocidad se da en metros sobre segundo. Bueno, y ahora volviendo a nuestro spot de teorías y conceptos, vamos a hablar de un tema de mecánica de fluidos que en física conocemos como presión hidrostática. Esta básicamente se refiere a la presión que hace un líquido en reposo sobre determinado punto o sobre su área a cierta profundidad. ¿Qué es lo que les intenté graficar en el dibujo que podemos ver acá? Como vemos, las flechas representan que la presión es ejercida desde todos los puntos
Aquí para este ejemplo usamos un vaso de agua con una moneda para, digamos, que ustedes puedan visualizar que lo que queremos representar es la presión que hay sobre la moneda en esa línea de agua que la rige por encima, ¿sí? Entonces aquí pues podemos ver varias, digamos que varias variables involucradas. En este caso las notorias en lo referente al líquido son la masa, que representamos con la letra M, el volumen con la V, y la densidad, que en este caso usamos este símbolo que se llama ρ. Lo pueden ver así en muchos ejercicios, entonces es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces esperamos que nos aparezca la D y en este caso no es así. Y ahora pues conozcamos un poco de cómo funciona y veamos un ejemplo práctico para entenderlo un poco mejor. Bueno, pero antes de irnos a nuestro spot de los ejemplos y de la parte un poco más práctica de todos estos conceptos, conozcamos un poco las variables, las fórmulas y familiaricémonos un poco con el lenguaje que se maneja acá, porque de pronto para algunos que no hayan tenido como información previa puede ser algo confuso, entonces vamos a aclarar todas esas dudas. En este caso les escribí en el tablero la fórmula de la presión, que es fuerza sobre área. Para estos ejemplos la mayoría de veces nos van a dar es el dato de la masa y pues de la gravedad, que es siempre conocido, 9,8 para el planeta. Entonces lo vamos a manejar de esa forma y de ahí empezaremos a desglosar hasta que tengamos una fórmula que sea verdaderamente útil con el dato del líquido. Entonces tenemos masa por gravedad sobre el área. No olvidemos que la masa equivale a la densidad por volumen, si tenemos en cuenta el triángulo que les voy a poner a continuación. Si tenemos en cuenta ese triángulo, esta sería la fórmula de la masa. Y entonces, basándonos en esto, ya podemos reemplazar el dato de M por mejor densidad y volumen, que son variables que siempre nos dan en este tipo de ejercicios, entonces nos va a facilitar la vida. Después de esto tenemos que entonces nuestra fórmula de presión sería densidad por volumen por gravedad sobre el área. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el volumen, que la fórmula del volumen en estos ejercicios de física es área por altura, podemos eliminar, digamos así, o erradicar uno de los datos y sería el área, ya que como vemos aquí estaría densidad por área por altura por gravedad sobre área. Y pues sabemos que cuando está el mismo dato en el numerador y en el denominador, este puede ser cancelado para facilitarnos un poco el proceso. Entonces, cancelando dichas unidades de área, tendríamos que la fórmula de presión es densidad por altura por gravedad, que en este caso cada uno de los datos se da en las unidades respectivas de densidad, kilogramos sobre metro cúbico, altura en metros y gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Evidentemente pues esto puede variar si se los dan en segundos, minutos, pero esa es digamos que la estructura. Y si se lo preguntan, porque creo que es una pregunta frecuente, ¿cuál es la unidad de medida de la presión? Sería newton sobre metro cuadrado. Sin embargo, esto de manera, en un término general, se le conoce como pascales en el mundo de física. Y es mucho más común que vean este término en sus, digamos, en sus libros de contenidos, de ejercicios, etc. Entonces, ya teniendo en cuenta todas estas formulitas y pues datos importantes, que bueno, en estos ejercicios solo vamos a tener en cuenta la final, que es esta que desglosamos acá. Ahora sí, conozcamos un ejemplo práctico en nuestro tablero. Bueno, y para concluir con nuestro video vamos a cerrar con un ejemplo de la presión hidrostática para que puedan entenderla pues a cabalidad. Entonces, en primer lugar vamos a leer el enunciado que nos plantea el problema. Un batíscafo, que es como una especie de submarino, digamos que un submarino a menor escala, está sumergido en el mar a 200 metros con densidad de 1,028 gramos sobre milímetros. La pregunta es, ¿qué presión soporta el batíscafo a esa profundidad? Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico que pueden evidenciar en el tablero, que bueno, nos señala que la presión está evidentemente desde todas las direcciones y la profundidad del agua está a 200 metros. Nos dan el dato de la densidad y ya a partir de esas medidas ya podemos reemplazar en nuestra fórmula que vimos anteriormente todo para hallar pues el valor de esa presión que es necesaria. Entonces tenemos, bueno, aquí hicimos una pequeña conversión porque no olvidemos que las unidades es súper importante que siempre estén en mismas medidas. No podemos manejar en una mililitros y en otra litros, o en una gramos y en la otra kilogramos. Tenemos que estar muy pendientes de esto. En este caso nos dan las unidades en distinto valor a lo que nos dan las otras medidas. Por tanto, tenemos que hacer una conversión. Bueno, aquí la conversión fue algo fácil porque queremos pasar de gramos sobre milímetros a kilogramos sobre metro cúbico, entonces pues eso simplemente nos dará 1028 porque tenemos un valor decimal. Sin embargo, para los otros datos pues ustedes ya van haciendo el cálculo según las unidades que necesiten. Y aquí reemplazando en la fórmula, que es lo que vemos en la parte inferior, sería
presión es igual a 1028 por 9,8, que es el valor de gravedad para la Tierra, siempre. Así no se los den, es un valor ya conocido, a no ser de que en el ejercicio les especifiquen que es en Marte y Júpiter, pueden investigar el valor porque son valores previamente establecidos. Y esto multiplicado por 200, que es la medida de la profundidad o la altura, digamos que en este caso el término más correcto sería profundidad, pero equivalen a lo mismo, que es el valor de H. Y esto nos da como resultado la cifra que vemos acá, que es 2.056.000 pascales, porque pues estamos hablando de un dato de presión. Y así de sencillo, es como mediante la fórmula que vimos anteriormente, ustedes pueden hallar la presión. Esto ya sería la conclusión de todo nuestro video. Espero que pues mediante esto hayan logrado entender las temáticas trabajadas sobre física, que pues en este caso fueron los choques y la presión hidrostática. Y si tienen alguna duda, pues los espero en los comentarios. Muchas gracias.